Acaba de terminar una rueda de prensa en la Casa de Nariño con la secretaria general de la presidencia, Angie Rodríguez, que como le dije, Felipe, finalmente se quedó. Que se va, que peleó con el presidente, que se queda. Bueno, pues finalmente se quedó y sigue siendo una mujer muy poderosa. Pero no entiendo, Felipe, la verdad, la información que voy a compartir con los oyentes. Doña Angie Rodríguez, repito, segunda en la Casa de Nariño, está denunciando corrupción en el gobierno de un funcionario nombrado por la Casa de Nariño que se llama Carlos Carrillo. La entidad en donde ella dice que hay malos manejos, pérdida de recursos, es la Unidad de Gestión de Riesgo. Y están denunciando ahora desde la Casa de Nariño que eso funciona a manga por hombro, lo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Francamente incomprensible. Néstor, yo creo que se le están adelantando algún escándalo que debían saber que venía por algún lado y están haciendo lo que se llama un control del daño o un daño controlado. Por un lado, y por el otro es que Carrillo se les ha vuelto una persona muy incómoda. Las denuncias de ella son del Fondo de Adaptación. Sí, que forma parte de las funciones del director de la Unidad de Gestión de Riesgo. De la Unidad de Gestión de Riesgo. Entonces es lo mismo, es un apéndice de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pero no, es que Carrillo se les ha vuelto muy incómodo en esto, porque Carrillo ha criticado, pues en sus redes sociales, ha criticado mucho decisiones del gobierno y específicamente decisiones del presidente de la República. Entonces yo creo que o le están buscando el quiebre o se están adelantando a otro escándalo de corrupción o las dos anteriores. Sí, antes de que el doctor Carrillo llegara... Es que él había sido gerente del Fondo de Adaptación desde julio del 2024, Néstor, antes de ser, o de manera simultánea con su cargo como director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Bueno, el doctor Carrillo, que suele ser, Héctor, tan vocal, que está criticando, por otro lado, también al petrismo, al gobierno, a los partidos políticos que apoyan al presidente Gustavo Petro, pues creo que aquí se le está devolviendo la casa. Es una cosa muy rara de lo que pasa, porque claro que la denuncia es bastante grave y lo está haciendo la doctora Angie Rodríguez en condición de directora encargada del Fondo de Adaptación, ¿no? Porque el Fondo de Adaptación no es lo mismo que la Unidad de Gestión de Riesgo, aunque por supuesto tienen, digamos, áreas comunes de trabajo, pero no son los mismos, son dos estructuras administrativas distintas. Carrillo estuvo antes de llegar a la unidad. Claro, pero Héctor, es una cosa de lo que ella dice encontrar, porque como a ella la encargaron con nombre propio. Claro, es que a ella la encargaron de la dirección del Fondo de Adaptación y entonces dice, uy, aquí encontré, perdóname la expresión coloquial, un despelote. Aquí se ha perdido un poco de plata, aquí hay un poco de plata mal invertida, un poco de contratos mal hechos y en fin, es ella está haciendo corte de cuentas. Ella está haciendo corte de cuentas, pero aprovecha para vengarse de quienes no la han respaldado. Lo que no entiendo es, María Consuelo, usted ha trabajado en gobiernos. Héctor, usted ha trabajado en gobiernos. Sí, señor. Felipe, usted ha trabajado en gobiernos. Todos ustedes además han estado en gobiernos, en la cúpula de gobiernos. Si el gobierno cree que un funcionario del gobierno manejó mal, que se le perdió plata, que es inepto, como está diciendo la doctora Rodríguez de Carlos Carrillo, ¿usted cree que esto es de hacer una rueda de prensa, quiero denunciar a Carlos Carrillo? Pero acuérdese que este es el gobierno reality. Les encanta empezar a atacarse públicamente, la lucha en lodo, la puñalada trapera, la lacranera, o sea, tienen todas las variedades. No, esto tuvo que haber sido hecho con la autorización del presidente de la República, pero vuelvo y le digo, yo no sé si el doctor Carrillo manejó eso o no con escrúpulos, eso lo determinará la Fiscalía. Pero lo reventaron, es que Carrillo se les ha vuelto muy incómodo. Felipe, si la Casa de Nariño quiere denunciar algo contra Carrillo, lo primero que corresponde no es declarar a Carrillo insubsistente. Si tienen pero además de Carrillo se pueden decir muchas cosas, pero como en este gobierno pasan cosas tan raras. Felipe, lo tenemos en el concepto de una persona que incluso llegó a la Unidad de Gestión de Riesgo a revelar las barbaridades. Yo lo tengo en buen concepto, había hecho Olmedo López. Entonces sí resulta muy llamativo que Felipe, no Carrillo uno puede tener diferencias y diferencias de sus estilos y tal, pero
yo creo que es un hombre honesto, yo creo que ha hecho un trabajo importante en la unidad de gestión de riesgo, entre otras cosas, porque allá encontró pues una porqueriza que la estaban saqueando, ¿no? Y él ha tenido el valor de denunciarlo y de sostener las afirmaciones y de aportarle a la justicia, y en fin, entonces ahora sí es un poco raro esto, Néstor, que yo saca en cambio creo que y además hay que recordar que Angie Rodríguez es la jefe directa de Carlos Carrillo, porque la unidad de gestión del riesgo es una entidad adscrita a la presidencia de la República, adscrita al DAPRE que dirige Angie Rodríguez. Mire, Luis Néstor, Ernesto, mire las diapositivas, perdóneme, que estamos viendo, que pueden ver quienes están conectados al canal de YouTube. Perdóneme, Héctor, perdóneme un segundo. Estas diapositivas son las que acaba de revelar doña Angie Rodríguez. Claro. Pero además un tema adicional, pero déjeme decirle una es cosa. el estilo de este gobierno. Déjeme decir, perdón, si me deja decirle una cosa. Sí, perdón. yo no sé si Carrillo es si me deja, corrupto. Luis Ernesto, No no. tengo ninguna, permíteme, que Héctor. si me deja no sé si Carrillo es decirle corrupto, una cosa, por favor. pero de lo que no tengo duda, Que si me deja decirle una cosa, Luis Ernesto. Felipe, miren los circulitos de las fotografías con los que Angie Rodríguez acompaña la denuncia. ¿Sabe quiénes están en los circulitos? Carlos Carrillo Carlos y Carrillo. una doctora Helga algo. Sí, es que esto tiene nombre propio, es denuncia de Angie Rodríguez contra Néstor, Carlos Helga Carrillo. María Lo que le iba a decir es dicho que eso, ahora sí. Héctor. Helga es la ministra, ¿no? Es la ministra de Vivienda. ¿No? Sí. Pero le iba el dato que le iba a decir, que es cortico, es de Néstor. Recuerde usted que la denuncia que hizo la doctora Angie Rodríguez, que se le habían metido a la casa de sus papás a robarle unos papeles, tenían que ver con la contratación del Fondo de Adaptación. Recuerde usted que ella dijo que lo insinuó, que estaban buscando era documentos del Fondo de Adaptación. Sí, de una denuncia. Entonces ahora junte las dos cosas. Está acusando a Carrillo de haberse metido a la casa de sus papás. ¿O cómo es la vuelta? Yo no sé, pero yo no sé si Carrillo parece poquito, señor Luis Ernesto. Yo no sé si Carrillo tiene algo que ver con un caso de corrupción. Yo personalmente lo dudo. Pero lo que sí estaba claro, y sobre lo que tengo absoluta certeza desde el comienzo, porque lo sufrí en el Consejo de Bogotá, es que es un absoluto inepto. Es excelente para echar cuentos, pero absolutamente incapaz. Y las cifras que está presentando la directora del DAPRE lo demuestra. Mire eso, Luis Ernesto. ¿Perdón? ¿Esta es la manera en que usted defiende a Carrillo? Pues imagínese, 0% de ejecución presupuestal para la construcción de vías, 0% de ejecución presupuestal en 4 proyectos, 0% de ejecución presupuestal. ¿Y eso sabe qué quiere decir? Que las personas que están en medio de una inundación, que las personas a las que se le vino la montaña encima, que las personas que están en la miseria absoluta quedaron en manos del tipo más incompetente de la historia, que es un parlanchín, es un tipo lenguaraz divertido, pero absolutamente si desconocedor de la gestión del riesgo, absolutamente desconocedor de la gerencia pública. Y las cifras lo que hacen es demostrar eso. 0% de ejecución, no ejecutó un carajo. Dejó a la gente en medio de la crisis, dejó a la gente tirada en medio del riesgo. Desfinanciada, porque la saquearon, se robaron casi toda la plata. Bueno, pero no deja de llamar la atención que esta denuncia llegue después de que él hable de un señor que se llama Alexander Angulo, ¿no? Que dice es el eslabón perdido entre Olmedo y Sneider Pinilla, un hombre que era un contratista favorito en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que incluso ni siquiera presentaba cuentas de cobro para que le Pero pagaran. María Camila, esto no tiene nada que ver con la porque él se la pasa quejándose que no tiene plata. Pero ¿para qué quiere plata si no ejecuta un carajo? Es que mire las cifras, es que si al menos uno dijera, bueno, como el Ministerio de Igualdad que tiene el 3% de ejecución. No, pero este señor tiene el 0% de ejecución en temas absolutamente sensibles para la población, en la Mojana, en las vías, en la ruta de arroz. Pero a mí me parece que hay que darle el beneficio de la duda. Aquí esto no es un tema... Es decir, esto todo es extrañísimo. ¿A quién, Felipe? A Carrillo. Yo en cambio creo que es un capítulo. Esto todo más es extrañísimo. Totean un escándalo de corrupción con un tipo que les ha vuelto incómodo. A ver, Felipe. Claro, es eso. Se habían demorado en arremeter contra él. Hay que darle cualquier beneficio a una persona del gobierno denunciada hoy, como está quedando en este momento, por el propio gobierno. ¿Y por qué no han denunciado otros casos y específicamente con quien se les ha vuelto tan incómodo, haciendo la claridad
de que no conozco al señor Carrillo, no sé si es bueno, malo, regular o incompetente. Pero si fuera malo. Esto no me huele bien, esto me huele a estrategia de pero es que si fuera un tema de ineptitud, confrontación, Néstor, de atornillarse. Miren, es un capítulo más del reality de siempre del gobierno, que se atacan entre ellos y entonces quién se queda, quién se va, a quién nombran de embajador, quién termina en el Palacio de Nariño. Es el capítulo Laura denunciando a Benedetti, después ella se va y hacen las paces, después Angie y el pastor y que parecería ser que el presidente disfruta eso, ¿no? Es una dinámica. No, el presidente disfruta enfrentándolos. Eso claro, sí, el presidente, como a él le gusta sentirse grande, una manera de sentirse grande es ver que los que están a su lado, detrás de él, se enfrentan. Pero mire, Néstor, yo pienso que si esto fuera un problema de ineptitud de Carlos Carrillo, pues ¿cómo se trata la situación de un funcionario que no da resultados? Lo llaman, se sientan a revisar con él cosas, le dicen usted no ha cumplido y eventualmente lo sacan del cargo. Pero una rueda de prensa es algo personal y directo. Se habían demorado en arremeter contra él porque efectivamente se les volvió muy incómodo, porque está todo el tiempo en los medios, en las redes sociales, Andrés, criticando cosas del gobierno. Si fuera así, si se les volvió incómodo, simplemente ¿por qué no lo destituyen o lo echan o le piden la carta de renuncia? Porque pan y circo. Aquí hay algo un poquito raro. Lo más grave, ya vamos a la Casa de Nariño. Señor Aurelio. Lo más grave de lo que está denunciando la doctora Angie Rodríguez es que el responsable de estos hechos de ineptitud y de sospecha de falta de transparencia es el mismo Petro. O sea, es que volvemos a la vieja película de Olmedo, Néstor. No, la culpa es de Olmedo. ¿Y quién nombró a Olmedo? No, es que Carrillo es ineficiente, es inepto y hay sospecha de falta de transparencia. ¿Y quién nombró a Carrillo? Porque yo aquí tengo la hoja de vida de Carrillo aquí frente a mis ojos y encuentro que, como es sabido, pero vale recordarlo, el doctor Carrillo es un gran diseñador industrial. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuándo aprendió de riesgos y de construcciones y de obras? Pero además con un elemento adicional, bueno, Néstor, usted sabe que llegó ahí no porque sabía pero permítame riesgos, un elemento adicional. Porque era cercano al presidente Petro en bueno, pero entonces si se tratara de ineptos, pero entonces el gobierno nombró a un diseñador industrial para manejar eso. Eso es lo que nos está contando. Y a un novelista manejar el DPS, sí. Pero déjeme una cosa terminar. Pero aquí el gran damnificado de todo esto es la Mojana. Néstor, es increíble que el gobierno de Petro lleve 3 años y 9 meses con el problema de la Mojana y no lo haya podido resolver, y cada vez que se habla de la Mojana aparece un tamal de estos. Yo creo que la Mojana Aurelio, está en mora de levantarse contra el gobierno de Petro. Déjeme contarle a los oyentes el tamaño del tamal. Y no es una alusión personal. La directora del DAPRE está haciendo denuncias contra el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En la Casa de Nariño se encuentra Kalila Peña. Néstor, buenos días. Como una vergüenza calificó la directora del DAPRE y gerente encargada del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, la baja ejecución y desorden en los recursos invertidos en la Mojana. Con una asignación presupuestal de 1.1 billones de pesos, se han comprometido 170.000 millones de pesos con una ejecución solo del 3%. El cuestionamiento principal fue para la dirección de Carlos Carrillo. En el fondo, pues de los contratos realizados con los recursos comprometidos, la actual gerente alertó 0% de ejecución en al menos 3 proyectos en esa dirección. Escuchemos. La alerta de estos contratos, que es, perdónenme, por no decirlo menos, una vergüenza completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución. 0% de ejecución. Entre los proyectos sin ejecución están Plataforma Mojanía, Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica. Otro de los puntos alertados por la actual gerente en la dirección de Carlos Carrillo fue el cambio de sede del fondo cerca a las instalaciones de la Unidad para la Gestión del Riesgo, que habría generado en la entidad un incremento del 195% del valor pagado. Generó en la entidad un incremento del 195% del valor que estábamos pagando. Entonces,
pasó de 94 millones de pesos, 95 millones de pesos mensuales, a pagar 214 millones de pesos mensuales. Una de las decisiones que yo tomé, pues también hubo alertas por deficiencias en proyectos y obras inconclusas del fenómeno de la Niña 2010-2011, con 181 procesos judiciales en curso. De estos, 21 intervenciones están en la lista de obras inconclusas bajo monitoreo de la Contraloría y 40 más están en proceso de ingreso. Además, para este 2025 solo se ha ejecutado el 47% de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de 378 millones al Ministerio de Hacienda como sanción por la falta de ejecución. Por ahora se espera una rueda de prensa en la tarde del director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, Néstor. Estás escuchando